Que el Señor les bendiga en esta noche. Te habla la pastora Vilmarí Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en San José de Manatí. Y en esta noche compartiremos nuevamente la palabra del Señor a través de la revista El Discípulo, la lección 22, que se titula Crisis que aturden. Si no tienes contigo la revista El Discípulo, te invito a buscar en tu Biblia Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y el texto áureo para esta noche se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Los objetivos de esta lección, en primer lugar, es identificar algunos tipos de crisis y reconocer que muchas personas a nivel mundial las experimentan en algún periodo de su vida. En segundo lugar, estaremos ayudando a comprender que las crisis pueden provocar falta de claridad o falta de entendimiento. En tercer lugar, estaremos discutiendo el concepto de resiliencia y analizaremos los atributos de las personas resilientes. Luego vamos a deducir cuáles fueron evidentes en la figura del apóstol Pablo. También, en cuarto lugar, identificaremos respuestas y alternativas para el manejo de las crisis. Y el vocabulario en esta noche tenemos 3 palabras. La primera palabra es aturdimiento. Y esto es la sensación de que estás a punto de desmayarte o de perder el conocimiento. Muchas veces el aturdimiento se manifiesta como una sensación de mareo y en respuesta a alguna afección física. La segunda palabra es la palabra crisis, que viene del griego crisis con K, del verbo krinein, que significa separar o dividir. Ambos verbos conllevan una acción que requiere de esfuerzo y también de un cambio. Las crisis surgen por lo regular de manera inesperada y estas provocan en la persona que las experimenta reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o que amenaza nuestra salud integral. Y la tercera palabra de vocabulario es la palabra resiliencia, que es la capacidad que tiene la persona de recuperarse después de la adversidad, de desdoblarse. Es como si esa crisis nos doblara y entonces la resiliencia es la persona que puede desdoblarse, no romperse. Es también la capacidad de caerse y volverse a levantar. Y la resiliencia depende de muchos factores, incluyendo el desarrollo de nuestra fe, el apoyo que recibimos ante las crisis y nuestra salud física y emocional. Y ahora nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes va a leer el texto bíblico de 2 Corintios capítulo 1 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando en el versículo 3 en la versión popular. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la providencia de Asia,
Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Y si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Añada el Señor bendición a su palabra y vamos a comenzar con la introducción. ¿Recuerda usted algún momento en el cual se sintió tan angustiado o angustiada, tan impotente al atravesar una crisis? ¿Acaso se sintió desmayar o desfallecer? Vamos a reflexionar un momentito, ¿verdad? ¿Qué crisis hemos atravesado en el pasado que nos ha dado ese sentido de que no podemos hacer nada ante la crisis? Y que también sentimos en algún momento, quizá usted ha sentido, desmayarse o desfallecer ante esa crisis tan difícil. Hay ocasiones en las que al experimentar una crisis nos podemos sentir aturdidos e incluso podemos sentir que ya no podemos más, ni en la parte psicológica, ni en la parte física, ni en la parte espiritual. Momentos en que la mente, ¿verdad?, ni siquiera podemos pensar de una manera clara. También nos afectamos físicamente, ¿verdad? Y también nos afectamos espiritualmente. Y esto lo vamos a ir discutiendo a través de la lección. Las crisis nos llevan a tomar una acción que requiere un gran esfuerzo. Y estas crisis nos mueven al cambio. El esfuerzo extremo que en muchas ocasiones, ¿verdad?, atravesamos a través de las crisis puede que nos agote y que estos cambios requieran de mucha energía, lo cual nos genera malestar y dolor. Una vez superamos la crisis, adquirimos mayor conocimiento, mejoramos nuestra capacidad de adaptarnos ante los cambios, mejoramos nuestras habilidades para solucionar los problemas, adquirimos fortaleza mental, nos acercamos más a Dios y le conocemos mejor. Y las crisis más comunes, aquí solamente vamos a mencionar algunas, ¿verdad? Pueden haber muchas más, pero nos dan idea, ¿verdad?, de las crisis que muchas veces tenemos que enfrentar a través de la vida. En primer lugar está la ruptura de una relación o separación, el manejo de una infidelidad, la muerte de un ser querido, una enfermedad grave de un ser querido, la pérdida de empleo, problemas económicos, maltrato psicológico o físico, acoso laboral o hostigamiento sexual, recibir una mala noticia sobre nuestra salud, vivir un desastre natural, que en el último tiempo hemos vivido huracanes, temblores, pandemia y, ¿verdad?, muchas otras cosas. Y vamos también a comenzar a analizar la escritura en esta noche, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que ya leímos. En el libro de los Hechos, capítulo 18, del 1 al 11, si usted quiere después, si tiene una libretita donde anotar y quiere con calma, ¿verdad?, estudiar este trasfondo de Pablo cuando fundó la iglesia en Corinto, pues lo puede hacer así. Hechos 18, 1 al 11, pues aquí vemos que Pablo fundó la iglesia en Corinto. Y Corinto era una ciudad muy importante, muy próspera, había siempre mucho movimiento de comerciantes. Esta era la capital de la provincia de Acaya, era una ciudad portuaria, es decir, tenía un puerto, ¿verdad? Y vamos a ver que tenía 2 puertos realmente. Así que tenía una ubicación geográfica muy estratégica que hacía que muchas personas, ¿verdad?, estuviesen atravesando por esta ciudad. Y como ya dijimos, esta región tenía 2 puertos importantes. ¿Por qué Corinto era una ciudad tan próspera? Ya dijimos algunas cosas. Pues miren, los marinos mercantes
acostumbraban a navegar hasta uno de esos puertos, que tenían dos, ¿verdad? Y transportaban la carga por tierra. Esto les ahorraba mucho tiempo de navegación en mar abierto, así que era un sitio que les facilitaba el que ellos pudiesen transportar, ¿verdad?, sus bienes, ¿verdad?, todo lo que ellos vendían, y lo hacían a través de, ¿verdad?, de estos puertos. Pero ¿qué pasa? A pesar de que la ciudad de Corinto era una ciudad muy próspera, donde abundaba el dinero, donde había muchos bienes y mercancía, verdaderamente sabemos que necesitaba el impacto del Evangelio de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto, a pesar de la gran oposición constante que él enfrentó. Y después usted puede leer en Hechos 18:6. Y sus enemigos lo acusaron ante Galión, que era el procónsul de la región, quien lo dejó libre, pero lo dejó libre luego de permitir que le dieran una paliza frente al tribunal. Y esto está en Hechos 18, 12 al 17, con calma después si usted quiere leer y abundar un poco más en esta historia, pues puede hacerlo así. Y fíjense también, algunos líderes de la iglesia en Corinto traicionaron a Pablo, líderes de la iglesia. En esta iglesia hubo una división, estos líderes la causaron esta división y así desataron graves ataques en contra del apóstol Pablo. Vemos en los versículos 3 y 4 que a pesar del dolor del apóstol Pablo por causa de los hermanos de la iglesia en Corintio, él bendice a Dios y declara que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esto es hermoso y maravilloso y ¿verdad? A través de nuestra vida como cristianos lo hemos experimentado, cómo a través de los momentos difíciles podemos ver ese Dios de amor, de bondad, que está con nosotros, que nos rodea con su presencia, que hace su provisión, y verdaderamente un momento muy difícil y de dolor puede ser transformado por el Señor. Y esto es un proceso, no quiere decir que es algo mágico, pero sí es un proceso donde el Señor siempre nos acompaña y donde Él siempre cumple su promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Pablo, en medio de su dolor, de su rechazo y en medio de todo lo que tuvo que atravesar como apóstol de los gentiles y fundando las iglesias, enseñando, ¿verdad?, y dándose por completo al Evangelio de Jesucristo, él sentía, veía y experimentaba que Dios era un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y él afirma que Dios nos consuela precisamente cuando enfrentamos grandes sufrimientos. Y algo maravilloso es que Dios nos consuela, dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros también podamos consolar a los demás por medio de la misma consolación con que nosotros somos consolados. Quiere decir, ¿verdad?, que esto es algo maravilloso, cómo el Señor usa a una persona que ha sufrido y que ha podido vencer ese sufrimiento con la ayuda del Señor, con la ayuda de los hermanos, para también consolar a otros. Podemos afirmar que este pasaje explica la dinámica del sufrimiento, pues afirma la presencia del consuelo de Dios para toda persona que sufre. Y como ya mencioné, de manera que esa experiencia sirva como base para consolar a los demás. Así se establece una cadena de bendición. Pero esa cadena de bendición no es la bendición de la pastora, ni es la bendición de los hermanos de la iglesia, ni de los líderes, ni de los evangelistas, ni de los misioneros. Esa cadena de bendición viene directamente de Dios. Pero esa presencia de Dios y esa bendición de Dios se deja sentir a través de cada persona que se ha dejado acompañar y consolar por el Señor y por sus hermanos en la fe. Así que esta persona que ya pasó por esta crisis, sintiendo la misericordia, el consuelo de Dios, de la iglesia, de los hermanos, pues esta persona con esa bendición de Dios a su vez bendice, consuela y acompaña en medio de la persona que sufre. Así que el apóstol Pablo nos enseña que la fuerza del consuelo de Dios es mayor que nuestro sufrimiento. En medio del dolor, el dolor que provocan las pruebas, experimentaremos el consuelo que Cristo nos da y su acompañamiento constante a través de su presencia.
En el versículo 6 y 7, ¿verdad? Lo que podemos interpretar y analizar es que cuando pasamos por pruebas dolorosas, el Señor siempre nos ayuda. Y que cuando pasamos por esa prueba, con la ayuda del Señor, siempre obtenemos una enseñanza y hasta más de una enseñanza, porque el Señor nos enseña, nos da consuelo, nos da fortaleza, para que así podamos dar testimonio a otras personas y acompañarles tanto en el sufrimiento como en la consolación. Y ya viendo los versículos 9 al 11 y analizándolos, Pablo nos dice que si bien recibió una sentencia de muerte, esto aumentó su confianza en Dios, quien lo libró de la muerte y lo volverá a librar en el futuro. Qué gran confianza tenía el apóstol Pablo en el Señor. Y el apóstol le pide a los corintios que continúen orando por él, de manera que pueda cumplir su misión, evangelizar a las comunidades gentiles. Y esto es bien importante. Él era un gran líder, había experimentado el poder de Dios, su acompañamiento, pero tiene la humildad para pedirle a los hermanos de las iglesias que él está fundando, a aquellos que le acompañan en esta misión, a que oren por él. Qué importante es tener esta red de apoyo, qué importante es la familia de la fe, la iglesia, que sostiene tanto a los pastores, los líderes y, ¿verdad?, a todos los hermanos, sostienen unos a otros, se sostienen por medio de la fe. Y nosotros como iglesia lo hemos experimentado así. Las crisis pueden provocar que en ocasiones experimentemos mucho sufrimiento y dolor. Pero también las crisis pueden ser la oportunidad para sentir el más grande amor y el más grande consuelo otorgado por Dios. En la Biblia se nos enseña que tendremos aflicciones. Por esta razón nuestra confianza debe estar en Jesucristo, quien venció las más grandes y mayores aflicciones que hoy pueden experimentarse en el mundo. En medio de las crisis podemos experimentar un sinnúmero de emociones. Esto es bien normal. Y es importante que no neguemos esta emoción y que sintamos estas emociones. Dejemos, ¿verdad?, que esto lo experimentemos. ¿Por qué? Porque no debemos, ¿verdad?, cerrarnos a las emociones que son muy normales en medio de las crisis que atravesamos. Y entre las muchas emociones está la ansiedad. La persona a veces, y una ansiedad o ataque de pánico te puede dejar sin respiración, te puede, ¿verdad?, te puedes sentir que no te puedes mover, que estás como encerrado y aprisionado, aprisionada. Y esto es ¿verdad?, una reacción a la crisis por una emoción fuerte. Inquietud, la persona que no puede estar quieta, ¿verdad?, que no puede pensar. Hay falta de motivación y falta de concentración. Las tareas cotidianas más sencillas que hacíamos todos los días, de momento vemos que no las podemos hacer. La persona está irritable, cualquier cosita que se le diga, aún con la mejor intención, la persona, como uno dice, prende de medio maniquetazo, ¿verdad? Que es que la persona siempre está reaccionando, está enojado. La frustración, que es muy normal, ¿verdad?, cuando las cosas no pasan como las esperamos. Miedo, que todas estas cosas son muy humanas. La apatía, ¿verdad?, cuando como que uno dice, miren, a ese no le huelen ni las azucenas, o a esa no le huelen ni las azucenas, es que como que, miren, puede amanecer el día más lindo, estar rodeado de la gente que esa persona ama, pero en medio de esa crisis nos sentimos, ¿verdad?, que nada, como que no tenemos interés en nada. Tristeza, ¿verdad?, la persona llora de momento a momento. Y la depresión, que sabemos que también está la depresión mayor, donde una persona que está muy deprimida hay que tener mucho cuidado, observarla y si es necesario, llevarla a recibir tratamiento médico. También en medio de las crisis, ¿verdad?, ya vimos la parte emocional y solamente mencionamos, ¿verdad?, unas cuantas, pueden haber otra sintomatología en nuestras emociones. También en las crisis vemos síntomas, ¿verdad? Sentimos físicamente, ¿verdad?, todo eso que nos está pasando, ¿verdad?, puede tener una sintomatología, quiere decir que la persona puede parecer que está enferma. Puede dar dolor de cabeza, un dolor de cabeza bien agudo, migraña, tensión muscular, ¿verdad? Esa persona está, esos músculos,
debilidad física, la persona se siente cansada, sin fuerzas, dolor de pecho, ¿verdad? A veces la persona piensa que le está dando un ataque al corazón, ¿verdad? Fatiga, malestar estomacal, alteración en los patrones de sueño. La persona puede dormir demasiado o puede que no duerma, básicamente no duerma, o que se levante, ¿verdad? Repetidamente durante la noche, y la persona puede tener pérdida o aumento de apetito. Hay crisis, las personas se ponen a comer mucho o pierden el apetito y apenas pueden comer. Y también, ¿verdad? En medio de las crisis también pueden haber unas situaciones en el área espiritual. Y esto puede llevar a la persona a atravesar una crisis en su fe. Y esto no solamente sucede con personas que no vienen a la iglesia, no están en la iglesia, ¿verdad? Sucede también frecuentemente con personas de la iglesia, líderes, inclusive pastores y pastoras, donde en medio de una crisis muy difícil e inesperada, la persona puede enojarse con Dios o sentir enojo con Dios, puede enojarse con los hermanos de la fe, con las personas de la iglesia. Las crisis también pueden hacer que las personas tengan sentimientos de culpa. Esto es muy normal, que ¿verdad? La persona siente, esto me pasó, que hice mal, fue culpa mía, ¿verdad? Si no hubiese hecho esto, pues ¿verdad? Las cosas hubiesen sido diferentes. Así que esto es algo que a veces también sucede. Hay un vacío, ¿verdad? La persona siente un vacío espiritual, como un hueco, ¿verdad? En su corazón. Hay sentimientos de desesperanza. La persona a veces hasta, ¿verdad? Con la palabra, conociendo bien la palabra, pues en vez de venir pensamientos y palabras de esperanza, se siente esa desesperanza. Hay dudas, ¿verdad? Se duda de todo, en lo que he creído todo este tiempo que le he servido al Señor, y por qué me pasa esto, ¿verdad? Miedos, ¿verdad? Hay personas que en medio de las crisis, o si las crisis, la persona entiende que ha tenido la culpa por algo, pues tiene miedo a no ser perdonado. Siente, ¿verdad? Miedo de haber sido engañado, de no merecer el amor y la misericordia de Dios, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Hay grandes crisis espirituales cuando se atraviesa, ¿verdad? Un momento bien difícil. Y miren, el salmista, en el Salmo 40, versículo 12, vemos que experimentó una crisis que lo llevó a expresar lo siguiente: me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Así que aquí tenemos el sentimiento de culpa, y vemos también, ¿verdad? La anterior, ajá. Vemos también que hay una situación hasta de autoestima, y también, ¿verdad? Como de impotencia. La persona no puede ni levantar la vista. Y mi corazón me falla. Ese corazón puede ser dolor de pecho, puede ser tristeza. Así que hay un sinnúmero de cosas que el salmista expresa solamente, ¿verdad? En esta corta porción bíblica. En el momento de atravesar por una crisis hay lo que se conoce como un cruce de camino. Y esto es, miren, cuando estamos en un cruce de camino, si uno no conoce bien las carreteras o está en un sitio que uno no sabe para dónde va a coger, pues eso sucede también en la vida cuando hay una crisis. Uno dice, cojo a la derecha, a la izquierda, me voy por aquí, me voy por allá. Así que hay como un desequilibrio, y es bien importante en las crisis pedir la dirección del Señor y también buscar la ayuda de otras personas que nos sostengan en ese momento. Porque es bien importante que en medio de una crisis tomemos decisiones sabias para poder adaptarnos a esos cambios. El Señor nos ha dado la capacidad de sobreponernos ante las adversidades. En la ciencia de la conducta humana esto se conoce como resiliencia. Y volvemos a repasar este término que ya lo leímos al principio. Y resiliencia es la capacidad de recuperarse después de la adversidad, de desdoblarse y no romperse, de caerse y volver a levantarse. Y esta resiliencia depende de muchos factores, incluyendo el desarrollo de nuestra fe, el apoyo que recibimos de otras personas y nuestra salud física y emocional. La iglesia, la familia de la fe, nuestros hermanos, nos ayudan a sostenernos de pie cuando atravesamos por una crisis. La oración, la lectura y el estudio de la palabra de Dios, los cánticos espirituales,
el apoyo de otras personas, que entre otros puede ser el pastor o la pastora, la familia, profesionales de la conducta humana, hermanos de la fe, como vimos ¿verdad? En el punto anterior, médicos, consejeros, amigos, vecinos. Todas estas son herramientas útiles para sobrellevar la crisis. Necesitamos muchas veces estar acompañados de personas que tengan la capacidad, la sabiduría y el conocimiento para acompañarnos en medio de nuestras crisis. Y el apóstol Pablo había experimentado diversas crisis y dificultades. Durante el proceso de fundar la iglesia en Corinto encontró mucha oposición. Inclusive, como ya vimos en el análisis de la Escritura, recibió violencia física, una golpiza. Los corintios le causaron grandes sufrimientos. Pablo fue muy incomprendido, fue maltratado, fue abandonado, fue tratado injustamente y fue calumniado. Algunos líderes de la iglesia en Corinto se tornaron en contra de él. Y vamos a ver, ya para ir terminando, las recomendaciones ante una crisis. Y estas son recomendaciones, miren, no todas las crisis es como paso 1, 2, 3, ¿verdad? Que hay que hacer exactamente lo mismo. Esto puede que el orden cambie, puede que se necesiten algunas otras recomendaciones. Estas son solamente algunas, ¿verdad? Que son importantes poderlas mencionar. En primer lugar, es necesario experimentar el dolor y la incertidumbre sin negar nuestras emociones. ¿Qué quiere decir? Que si hay una crisis, no podemos decirle a una persona, ¿verdad? Si estamos al lado de alguien que está con una crisis, decirle, mira, no te preocupes, o mira, ¿y dónde está tu fe? Pero tú sabes, miren, no, eso es un no. ¿Qué quiere decir esto? Que en las crisis tenemos que dejar que el dolor se sienta como dolor. Y si es un dolor fuerte, que se sienta fuerte. Porque el Señor nos hizo con emociones, con sentimientos, con debilidades. Y no podemos negar nuestras emociones. A veces decir, mira, no sé qué hacer, pues miren, eso es normal. Vamos a también, ¿verdad? Si estamos al lado de una persona en crisis, escucharla sin juzgarla. Que esa persona se sienta en la confianza de expresar lo que siente. Y algo muy necesario, ¿verdad? En medio de una crisis, las personas, ¿verdad? Puede ser que tengan una crisis y miren, se pongan a orar y se pongan en las manos de Dios y puedan hacerlo. Pero hay momentos donde la crisis es tan fuerte o donde, ¿verdad? La persona se desorienta y es bien importante y necesario buscar la ayuda, buscar los primeros auxilios. Puede ser un vecino, un amigo, alguien de la iglesia, la persona que tengamos más cerca, claro, una persona que uno sepa que nos va a ayudar, o por lo menos nos va a prestar esa primera ayuda que necesitamos, que es lo que se conoce como primeros auxilios. Y esto puede estar dentro de la red familiar, amigos, consejeros, como ya mencioné, vecinos. Luego de buscar estos primeros auxilios y de buscar a veces también la consejería profesional, el acompañamiento pastoral, es necesario en un momento dado, después que caminamos estos primeros pasos, aceptar la situación que nos está ocurriendo, o sea, de salir de la negación, que esto para todo el mundo no es igual, no es el mismo tiempo para todas las personas, pero hay un momento que es necesario aceptar la realidad que estamos viviendo, aceptar la situación y reconocer que es algo real. También con la ayuda que se requiere, ¿verdad? Esto no es que lo hagamos nosotros solos o solas o que tengamos que tener un tiempo determinado, pero sí con la ayuda necesaria podemos comenzar a observar y meditar sobre lo que nos ha llevado a esta situación. ¿Por qué? Porque es bien importante cuando atravesamos una crisis, y eso lo dicen los profesionales de la salud mental, que lo mejor que podemos hacer nosotros en un momento dado, cuando ya vamos trabajando esos primeros pasos de la crisis, es que nos centremos en la solución. No que nos echemos culpa y que estemos ahí, ¿verdad? Todo el tiempo dando para adelante y para atrás, sino, ok, ¿qué me llevó a esta situación que estoy enfrentando? ¿Y por qué yo voy a preguntar qué me llevó a esto? Porque yo quiero solucionar esa situación. Y es bien importante también evitar los sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa, sí es bueno ver si cometimos un error, ¿verdad? Pues uno trabajarlo,
porque también queremos no seguir cometiendo los mismos errores, pero tampoco podemos llenarnos de culpa o de una culpa que no es saludable, porque es la culpa que pensamos que no tiene perdón, que no tiene solución, que hemos hecho algo tan malo, ¿verdad? Que como dice el salmista, no podemos levantar la vista. Y sabemos que hay un Dios que nos ama y que no importa el pecado que cometamos, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos levanta, Él, ¿verdad? Nos da una nueva oportunidad. Y nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Así que no importa los errores que hayamos cometido, es importante trabajar la crisis y la situación, pero saber que hay un Dios que nos ama y nos recibe como un Padre amoroso. Hay también la recomendación de meditar en las crisis anteriores que hemos atravesado e identificar los recursos y las estrategias que nos resultaron útiles en ese momento. Recordarla, mira, pasé por esto anteriormente y lo pude solucionar de esta manera. Pero aquí voy a hacer una pausa breve, y es que no siempre, ¿verdad?, las crisis nos cogen igual de fuerte. Quizás usted atravesó una crisis en un momento dado, estaba fortalecida, estaba más saludable, tenía una mayor red de apoyo y pudo atravesarla de una manera quizás en menos tiempo y, ¿verdad?, con la ayuda que se requiere. Pero es muy probable que en este momento usted necesita una ayuda adicional, y es importante hacer ese análisis: con qué yo cuento, cómo yo me siento ahora. No, esta crisis me cogió, Benito, porque yo venía de esta crisis anterior y de la anterior y de la anterior, y ya me siento, miren, que no puedo más. Y decir, mira, yo no puedo más. Busque la ayuda inmediatamente. Si necesita alguna hospitalización parcial porque está atravesando por una situación demasiado dura y necesita ese profesional de la salud ¿verdad?, que le ayude, póngase en las manos de Dios, busque la ayuda, no se quede sin buscar la ayuda, y el Señor le va a sostener. No importa cuán grande sea la crisis, el Dios que le ama, el Dios que le formó, quiere que usted se levante, quiere ayudarlo, quiere guiarlo. Así que es bien importante, ¿verdad?, que analicemos con qué contamos en medio de una crisis. Y hay algo que es muy conocido para nosotros, un refrán que dice que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Si usted está en una crisis, no busque una persona negativa, no busque una persona que va a estar juzgándole todo lo que hizo. Pero eso te pasó por esto y por esto y por esto. O sea, eso es lo menos que usted necesita. Busque una persona amorosa, cristiana, una persona que tenga las herramientas, la sabiduría, porque pedir ayuda a tiempo es bien importante. Y le damos gracias al Señor porque precisamente hay muchas personas con gran sabiduría y experiencia, sobre todo, ¿verdad?, en la iglesia, que nos pueden escuchar, que nos pueden ayudar, y precisamente nos pueden también compartir cómo ellos y ellas han podido sobrellevar las crisis que han atravesado a través de su vida. Si esto nos funciona al principio, pero aún así vemos que necesitamos ayuda profesional junto a la ayuda espiritual, con el acompañamiento pastoral, no deje de buscar la ayuda que usted necesita. Y ya vamos para el resumen. En medio de las crisis es complicado meditar en la enseñanza que esta genera en tu vida. Cuando estás en la barca es difícil que puedas pensar en las ventajas de una buena pesca, pues lo que ves a tu alrededor es todo el agua que pone en riesgo tu seguridad, el esfuerzo sobrehumano que conlleva tirar las redes y el dolor que genera que estas corten tu piel. A la distancia ves muchos observadores en la orilla y te preguntas por qué no permaneciste allí. Pero cuando fijas tu mirada y confianza en el que va contigo, que es Jesucristo, se va el temor, se va la duda y el lamento se convierte en gozo. El aprendizaje que genera haber estado en la barca permite que cuando otros estén en crisis tú puedas consolarles al igual que como has sido consolado, como has sido protegido con amor, con misericordia, sin juzgar, sin cuestionar. En ocasiones con solamente tu silencio, tu acompañamiento y escuchando con atención puedes ayudar efectivamente. La oración es un instrumento fundamental para buscar siempre la dirección de Dios y recibir la palabra pertinente y consoladora. Reflexiona en el siguiente versículo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Es bien importante, ¿verdad? Que también nosotros cuando sepamos de un hermano que está en una gran necesidad, podamos, como decía ahí el resumen, ir a acompañar. No es hablar, no es a dar un lecture ni un sermón. Con la sola presencia suya, poniéndose en oración, por lo menos podemos acompañar en ese primer momento a esa persona que está atravesando por un tiempo difícil. Y ahora les invito a orar todos juntos esta oración. Dios de gracia y de poder, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te pido que pongas tu mirada sobre cada uno de nosotros. Señor, que en medio de la crisis, cada persona en esta hora pueda hallar tu paz y tu consuelo. Que al superar esta crisis pueda decir como el salmista, te inclinaste a mí y escuchaste mi clamor. Mis pies fueron sacados del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pusiste mis pies sobre peña y enderezaste mis pasos. Ayúdame, oh Señor, a asimilar todo lo que quieres que aprenda en medio de la crisis para un día poder, con el mismo amor que tú me has dado y nos has dado, consolar a otros también. En el nombre de Jesús, quien venció y me ayudará y nos ayudará a vencer. Amén. En estos momentos queremos recordar que este sábado a las 4:30 saldremos del templo para una actividad evangelística. Hagamos la diferencia. Te va a estar a cargo de la Junta de Oficiales y de Evangelismo, pero también te invitamos que si quieres allegarte hasta allí, vamos a estar frente a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de San José en Manatí para impactar la comunidad. Ya todo ha sido, ¿verdad?, coordinado, y si quieres estar allí, estaremos frente al templo este sábado a las 4:30. Y recuerda separar tu espacio para adorar juntos. Si no lo has hecho todavía, puedes ¿verdad?, separar este espacio para adorar junto a nosotros. El 25 de julio a las 9:30 de la mañana tenemos nuestro culto presencial de adoración, predicación y santa cena. Dirigen la hermana Samia Romero y el hermano Riquelme Mendoza. La adoración está a cargo de los jóvenes, predica esta servidora, y si no puedes llegarte hasta allí, puedes sintonizarnos a través de las redes sociales, página de Facebook, canal de YouTube y CDC San José. Y necesitas un día en la playa, tendremos una actividad que se titula Seaside Escape. Te invitamos a pasar un día relajado, a poner tus pies en la arena y disfrutar de la presencia del Señor. Este es una actividad para damas y para jóvenes, ¿verdad?, féminas, y va a ser el 28 de agosto a las 9 de la mañana. El donativo es de $15. Si en el hogar hay más de una persona, puede ser de $12, y esto incluye todos los materiales, el almuerzo y la merienda. Que el Señor te bendiga de manera especial en esta noche.